Hola por allá a todos los que estén conectados. Buenas tardes a uno, buenos días a otro, buenas noches a otro. Son ya las 9:30 acá, así que las 3:30 de la tarde en Cuba. Voy a esperar nada más que 2 minutos para, para dar tiempo a que las personas se conecten. Hoy sí vamos a hablar de varias medidas, 18 medidas, 19 medidas o 19 ideas que nosotros pensamos que se puedan aplicar en Cuba para mejorar la economía y para salir adelante junto a nuestro pueblo. Quería comentarles antes que hoy por la mañana me escribe un amigo que es filósofo, historiador y también estudioso de la vida de Martí. Y me levanta por la mañana y me escribe este comentario, el más bonito. Dice: ayer estuve escuchando detenidamente y he meditado mucho sobre lo que piensas y cómo te proyectas políticamente, después de haber escuchado tus comentarios. Y veo que tienes poderosas armas para atacar a la izquierda y a la derecha. Pero sé por experiencia que cuando uno tiene esa luz se queda solo. Ya lo dijo Martí: todo aquel que lleva luz se queda solo. Y otro amigo al cual le enseño el comentario también me escribe, y se lo comento a ustedes porque me llenó de mucho regocijo. Dice: otro amigo contesta, no nos vamos a quedar solos. Muchos nos van a evitar y hasta alejarse de nosotros, los necesarios. Pero no nos quedaremos solos. Siempre son más los que comparten nuestros criterios. Lo importante es no ser hipócritas con nosotros mismos una vez encontrada esa luz. Y antes de empezar a decir las medidas, es importante que sepamos que esto que yo les voy a comentar hoy, lo que yo he escrito con mi puño y letra, con este lápiz de papel, no es casual. No viene, cae, escribe algunas letras y demás. No. Este lápiz escribe unas palabras en la hoja de papel, producida por un movimiento mecánico de estos dedos y manos. Yo cojo el lápiz en la mano y escribo las palabras y vienen las ideas. Pero este movimiento mecánico es producido por impulsos nerviosos que manda el cerebro y se transforma en movimiento mecánico. Pero esos impulsos nerviosos pudieran haberme dicho a mí de escribir neoliberalismo en vez de escribir socialdemocracia, o de escribir guerra en vez de escribir paz. Igual que cuando hablamos, el movimiento mecánico de nuestros músculos que provoca que yo diga ciertas palabras me pueden provocar a mí decir una palabra y no otra. Yo pudiera decir injusticia antes de decir equidad. Y entonces, ¿por qué se produce este fenómeno metafísicamente? Simplemente porque el cerebro recibe la orden de mi conciencia social. Cada ser humano tenemos dentro una conciencia social. Y la conciencia, la palabra conciencia, viene de una derivación de una palabra en latino que significa conocimiento. La conciencia es conocimiento. Y la conciencia es conocimiento reflexivo de las cosas. O sea, nosotros tenemos, producto de nuestro ser individual, que todos tenemos un ser individual, nuestras cualidades, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras experiencias vividas en lo personal de cada uno, y nuestro ser social, que es como cada uno de nosotros interpreta al interno de la sociedad el papel que nosotros pensamos, cada uno de nosotros, al papel dentro de la sociedad y dentro del colectivismo. Entonces, esas dos uniones entre ser social y ser individual crea dentro de nosotros una conciencia social, de la cual ninguno de nosotros se puede abstraer. Cuando nosotros hablamos, no somos más, y cuando escribimos, no somos más que la manifestación, buenas tardes Yamile, que la manifestación de nuestra conciencia social. Y nuestro amigo, mi amigo en común, el filósofo, decía en estos días, y se debatía con él de algunas cosas de metafísica, que tenemos que saber todos, ustedes y nosotros, que existen dos humanidades en este mundo. Existen dos seres humanos, dos tipos de seres humanos, y que los ciclos de estos seres humanos no sean iguales, como el yin y el yang, no significa que tengamos que ser enemigos,
Por eso que nosotros llamamos a la paz, nosotros llamamos al diálogo. Nuestras palabras son de reconciliación, no son de odio, no son de guerra. Ahora, hay un ser humano que viene de lo material y su ciclo es hacia lo espiritual. Ese ser humano se llama masa. Ese ser humano es el que se quiere convertir en masa renunciando a su propio yo. Ese ser humano, por ejemplo, yo me identifico ahí y se identifican ahí también los que salieron en el cuadrante verde de Gandhi, los que hemos hecho el test en estos días sobre las relaciones de opiniones económicas y sociales. Ese ser humano en esa dimensión quiere renunciar a su yo personal para que se diluya dentro del colectivismo y exista más el yo colectivo. De la otra parte, existe otro ser humano, porque son dos humanidades en un mismo planeta, existe otro ser humano que viene de lo espiritual y transita hacia lo material. Esto es metafísica, esto no es que me lo estoy inventando yo, esto existe realmente, existe una ciencia que lo explica. Ese ser humano es ese yo que renuncia al yo colectivo y él quiere que lo primario sea el yo individual, que cuando se hable del yo se resalte su figura, sea lo más importante él dentro de la sociedad. Por ejemplo, ahí podemos encontrar todos los personajes que nosotros queremos del neoliberalismo, del fascismo, Trump y todos los que querramos. Ahora, que existan dos humanidades no significa que tengamos que ser enemigos. Cada cual lleva su ciclo. Uno va de la materia al espíritu y el otro del espíritu a la materia. Por lo tanto, yo no me puedo abstraer. Cuando yo escribo o cuando yo hablo, yo estoy afectado de una conciencia social que yo tengo, de un papel que yo creo jugar dentro de la sociedad, como un ser colectivo, no tanto como un ser individual. Yo reconozco que yo soy capaz de renunciar a muchas cuestiones individuales por favorecer la cuestión colectiva. De que yo sea estúpido, de que me guste vivir mal y de que me guste ser pobre, no es eso de lo que se trata. La metafísica no habla de eso. Significa que a mí también me gusta vivir bien, a mí también me gusta vivir con las necesidades básicas de un ser humano sin problemas y tranquilo, pero que delante a la disyuntiva de crecer como ser individual a crecer como ser colectivo, decido crecer como ser colectivo. Espérate que me dicen que no me están escuchando muy bien. Deja ver si me pongo los audífonos. Yemil me dice que no me escucha muy bien. Vamos a ver. Ok. Ahora no sé si me escucha Yemil. Vamos a ver. Ok. Entonces decíamos que está un poco... Ok. Y eso es para explicar por qué nosotros pensamos de ciertas maneras. Ahora ya entrando... tengo que cogerlo en la mano, oye, si no, dime si me oye. Ya entrando en nuestras medidas económicas, hagamos un experimento social económico. Cojamos tres tipos de individuos en Cuba, tres grupos de personas. Al grupo 1 le vamos a llamar individuos 1 y le vamos a dar $100. Al grupo de individuos 2 le vamos a dar otros $100. Y al grupo de individuos 3 le vamos a dar otros $100. Y le vamos a decir a los tres grupos de individuos, muchachos, nos vemos dentro de 3 meses. Vayan por ahí, hagan lo que ustedes quieran y dentro de 3 meses nos vemos. Traten de hacer lo mejor posible con esos $100. Al cabo de los 3 meses, el individuo 1 o el grupo de los individuos 1 va a regresar y me va a decir, mira, yo con estos $100 compré 3 libras de malanga, compré 4 libras de arroz, compré un poco de carne y al final se me acabaron los $100. Yo me encuentro en estos momentos sin dinero de nuevo como al inicio. Y en ese grupo de individuos 1 que gastaron todo su dinero, los $100 que nosotros le dimos, entonces nosotros podemos identificar a los obreros y trabajadores que viven el día a día, podemos identificar los casos sociales de la sociedad que necesitan ayuda del Estado, de un buen welfare, y podemos identificar también a los vagos que no les gusta hacer nada. Esos pueden entrar dentro de ese grupo de individuos 1. Ahora, el grupo de individuos 2, que también le dimos $100, van a regresar al cabo de los 3 meses y nos van a decir, mira, yo tenía comida en mi casa, no me hizo falta gastar este dinero. Yo los tengo aquí porque no sé qué hacer con este dinero, tengo miedo que se me pierda y yo te lo quiero restituir. O sea, el grupo de individuos 2 me va a entregar los 100 pesos que yo le di porque él no fue capaz de saber qué hacer con esos 100 pesos.
Y en ese grupo nosotros pudiéramos entonces identificar los obreros y trabajadores que ahorran, pero no generan nuevas riquezas. O sea, simplemente ellos con ese dinero son capaces de ahorrarlo y meterlos en un banco y no saben cómo invertir ese dinero. Ahora, en el grupo de individuos 3 de este experimento social, nosotros vamos a encontrar que a los cabos de los 3 meses, esos individuos regresaron para atrás y nos van a decir, mira, tú me diste $100, yo le presté 20 a un muchacho y se los cobré con intereses, invertí en una tierrita y sembré unas lechugas y después las vendí y también sembré unas naranjas, o sea, recogí unas naranjas y las vendí en el mercado y recogí $100 más, por lo tanto yo ahora tengo 200. Yo te doy tus $100 y yo me voy a quedar con los 200, con los otros 100 que me quedaron. O sea, ese grupo de individuos 3 fue capaz de con $100 generar otros $100 más, pagar su deuda con nosotros y quedarse con $100 de ganancia. Y esto lo que demuestra es que no todos en las sociedades somos iguales. Tenemos diferente creatividad y diferentes formas de pensar. Corresponde a un Estado usar entonces a cada individuo en la medida de sus capacidades. Corresponde a un Estado pedirle a cada individuo según su capacidad general. Y debemos saber, estar claro, que el desarrollo de un Estado viene de sus inversiones. O sea, si un Estado, el que sea, no invierte, no se puede desarrollar. Pero para invertir solo pueden venir de 2 lugares. O el ahorro de sus nacionales, el ahorro del propio Estado y de sus nacionales, o sea, del dinero que en las bancas meta el Estado o meta el ciudadano, en este caso cubano, o del crédito. O sea, usted solo se puede desarrollar si pide dinero prestado o ahorra dinero. No hay otra manera divina en este mundo para desarrollarse. Y otra de las cosas también es lograr en ese desarrollo una autosuficiencia alimentaria para no depender en uno de los temas más importantes de la sociedad de factores externos. O sea, cuando un país depende de otros países externos para alimentar a su pueblo, esto crea una dependencia económica, política, social muy grande y puede llevar al traste a todas unas políticas sociales de ese país. En el grupo 3, que hablamos de los que invirtieron 100 pesos, nos regresaron 100, estamos hablando de los emprendedores, de los empresarios cubanos, de los que producen riqueza y trabajo. Entonces es normal que aunque nosotros hablemos de una democracia socialista, de una democracia cristiana, de una socialdemocracia, de socialismo con economía de mercado, como ustedes le quieran llamar, pero un sistema socialmente equilibrado y que no sea neoliberal, es normal que sepamos identificar a las personas y no tratarlas igual. No se puede hablar de socialismo, porque hasta ahora lo que hemos tenido es socialismo y no hemos tenido generación de riqueza. Entonces, yo digo, la primera pregunta que me hago es, ¿cuántas personas tenemos en Cuba que no producen? Por una razón u otra, que son un peso para el balance de nuestro país. No es que sean malas personas, es que son indirectos a la producción. Por ejemplo, todas las personas que se pasan el día tejiendo en nuestros poderes populares, en nuestras oficinas, porque no tienen ningún contenido base que hacer. Muchísimos CBP, que pobrecitos están ahí para matar el tiempo. Las secretarias en las escuelas, que a veces no tienen nada que hacer. O sea, hay mucho personal en Cuba, excedente en la producción, que no producen bienes y riquezas, incluso no tienen socialmente una misión útil, porque otra cosa son los médicos y los maestros, esos no se tocan. Pero personas que nosotros las tenemos solo por un bien social, o sea, nosotros las tenemos ahí para pagarles un salario, pero eso está mal visto así. ¿Qué debiera hacer el Estado? Según yo, eliminar la fuerza excedente de los trabajadores que no producen riqueza y que solo hacen bajar el salario de los demás y bajar la productividad, pero claro, coincido con el Estado, un Estado socialista, que esto lleva a un costo social alto, porque usted no los puede sacar de donde están sin garantizarle otro trabajo, porque el trabajo es la dignidad del hombre. Ok, bien, entonces, para yo eliminarlos de donde están, que no producen, tengo que crear otras fuentes de trabajo. Tengo que crear otros puestos de trabajo. Y en el momento que yo los tenga, decirle, bien, ustedes van a ser reubicados. Porque en una sociedad que quiere desarrollarse, en una sociedad socialista incluso,
que sea equitativa, a cada quien según su trabajo, a cada quien según sus necesidades y sus capacidades, no es posible que haya personas que no trabajen y vivan del presupuesto del Estado. O como mínimo que intenten de hacer algo. Entonces, ¿cómo generamos los trabajos? La primera medida ya sería que el Estado socialista admita cuál es toda la clase excedente que tiene en nuestro país, que ya una vez se declaró y hubo 500.000 éxodos y los tuvieron que reubicar, pero todavía en nuestro país existe. Y es importante eliminar esa fuerza de trabajo excedente. ¿Saben por qué? Porque si usted elimina salario que no produce riqueza, entonces puede coger ese dinero inmovilizado en personas que no trabajan para dedicarse a otros trabajadores y aumentar el salario de los que sí trabajan, aumentar la productividad de los que sí trabajan, porque si usted paga más, usted va a lograr más productividad. Entonces, pasamos a otras medidas. ¿Cómo lograr trabajo en Cuba? ¿Cómo lograr otros puestos de trabajo? Bien, empecemos. Liberalizar las fuerzas productivas de la nación. Todo lo que pueda producir, todo lo que pueda generar. Cuba tiene que desde ya, a partir de cuando se termine el COVID, según yo, mi modesto criterio, es decir, aquí no hay más categorías de trabajo. Eso que tienen en la lista de cuentapropistas, cuáles son las actividades que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, no, eso tiene que acabarse. Cuba tiene que decir, todo lo que pueda hacerse legalmente en un país, tenemos que tomarlo como trabajo. Todo el que se quiera poner a trabajar en este país, a generar una actividad, que lo haga. Y no hay limitaciones, en ningún tipo de categorías de trabajo. Todo el que quiera hacer cuentapropista, que lo haga dentro de los ámbitos legales de la ley. Permitir las asociaciones y empresas mercantiles entre cubanos para crear sociedades 100% cubanas, controlando la acumulación de riqueza mediante sistemas de impuestos progresivos. ¿Qué estoy diciendo? Esto en Cuba no se permite. Si dos cubanos tienen capital lícito, estamos hablando de capital lícito, dos cuentapropistas que tienen un hostal o dos cuentapropistas que tienen un restaurante o un carpintero con un herrero, personas cubanas naturales cubanas, quieren hacer una sociedad mercantil para producir más y crear más riqueza y crear más puestos de trabajo, pues que lo puedan hacer, eso es legal. A nosotros no nos debe preocupar como Estado que el hombre acumule más riquezas o no, porque si nosotros tenemos un sistema de impuestos y de fisco adecuado, entonces podemos garantizar que si tú más ganas, más tienes que contribuir al Estado socialista o al Estado socialdemócrata o al socialismo de libre mercado. Pero no me tiene que preocupar tu riqueza. Tú más riquezas produzcas para mi país, mejores para mi pueblo, porque más ingresos limpios voy a tener yo. Entonces yo lo que tengo que dar a Cuba es la libertad a todo el mundo, la libertad soberana de producir y hacer todo lo que las personas quieran. Esta es una medida. Otra medida, permitir la creación de empresas nacionales entre cubanos nacionales y extranjeros. Después no se preocupen que las medidas las vamos a escribir todas y las vamos a dejar en Facebook y así las pueden analizar mejor nuestras opiniones, nuestras ideas. Entre nacionales y extranjeros para atraer la inversión en la pequeña y mediana empresa cubana, los cuentapropistas, pero donde el 51% de las cuotas accionarias de esas sociedades mercantiles sean de los cubanos y la sede fiscal y la sede legal sean en Cuba. Traducimos, un cubano, y esto puede ayudar mucho a la tierra. Miren, recordemos que en Cuba hay muchas personas con muchas ideas fértiles para crear grandes cosas. Nosotros en Cuba tenemos genios escondidos, tenemos trabajadores que son capaces de crear maravillas, pero quizás no tengan el financiamiento. Y es lógico que el Estado cubano también diga que no puede aplicar una política de crédito como se debiera, porque no hay dinero en las arcas del Estado para prestarle dinero a los cubanos para que un poco jueguen a hacerse el empresario. Esto lo puedo entender. Bien, facilitemos que ese empresario cubano pida dinero o se asocie con un extranjero para invertir en Cuba, siempre teniendo el 51% de las acciones para que entonces nunca sea extranjera la sociedad y que la sede fiscal y la sede legal tenga que ser necesariamente en Cuba. Un agricultor cubano que tiene sus tierras no tiene dinero para poder comprar los medios de producción, las semillas, los medios de riego, el tractor, la indumenta. Entonces, si usted le da la posibilidad a ese campesino cubano de asociarse con un extranjero y invertir en su tierra, usted dentro de un año verá cómo esa tierra produce. Tenemos vacas, tenemos sistemas de riego, tenemos leche para todo. O sea, es una cosa que no te limita, no te quita libertad.
no te quita soberanía, no hace a unos súper ricos y a otros súper pobres, porque usted lo único que tiene que hacer es tasar bien a esas personas y si más gana, más me tiene que pagar. Y entonces creemos que esto se puede aplicar. Otra medida pudiera ser permitir la libre exportación e importación a todas las empresas nacionales privadas, eliminar la burocracia, porque el Estado tiene que ganar por los aranceles. Si usted permite, o sea, en la actualidad creo que ya hace poco anunciaron, lo vi y lo leí, que había una empresa importadora cubana que iba a solicitud de los cubanos nacionales ver si se podían importar ciertas cosas. No, basta de burocracia, caballero. Tiene que existir la libre importación y exportación para todos los nacionales y que tengan empresas en Cuba. Les pongo un ejemplo. Usted me puede crear la empresa importadora y yo como cubano que tengo un negocio de tierra, yo quiero importar un tractor. Quiero importar un sistema de riego porque tengo el dinero y quiero importar una semilla. Y yo voy a ir a usted como Estado y le voy a decir, yo necesito importar este tractor, esta semilla y este sistema de riego. Y usted me va a decir, ok, yo encontré la licitación en tal empresa y te cuesta $30,000. Si yo como privado te soy capaz de demostrar a ti que encuentro una licitación más baja, pues usted como Estado tiene que admitir que perdió. Y me tienes que dejar a mí entonces importar la mercancía donde yo la encontré. Así sería justo. O sea, yo creo que es justo que el Estado crea que todo el dinero debe pasar por su caja central para evitar la fuga de capitales, pero con la misma razón pienso que el Estado tiene que ser lo suficientemente eficaz para encontrar los mejores precios ya que compra por mayor. Si el Estado no es capaz de garantizar el mejor precio, pues entonces tiene que darle permiso al cuentapropista para comprar por sí solo independientemente. Ahora bien, sobre las exportaciones. Nosotros nos cansamos en Cuba hace años, estamos diciendo que hay que eliminar las importaciones y aumentar las exportaciones. Pero si usted no deja de desarrollar sus fuerzas productivas independientemente, si usted no crea incentivos a sus fuerzas productivas para que sepa que pueden exportar, ¿de qué manera usted cree eliminar las importaciones y aumentar las exportaciones? Le pongo un ejemplo sencillo. Pensamos que un guajiro sepa que si planta olivos en Cuba, uvas, puede hacer el vino y puede hacer el aceite de oliva, que como estamos en una zona tropical, se puede hacer como mismo se hace en Italia, en España, en la parte tropical de Europa. Y podemos pensar que si un guajiro crea y añeja el queso y hace quesos como en Europa, diferentes tipos de queso, pero él sabe que lo puede exportar, él se va a esmerar mucho más para trabajar. Pues señores, liberemos la comercialización, que se pueda vender sea adentro libremente como afuera, pero sin trabas, sin burocracia, sin tantas leyes. A partir de mañana, caballero, todo lo que se produzca y tenga bien de consumo internacional, se puede vender hacia afuera, sin ningún intermediario ni nada. El Estado no pierde, porque si yo soy un productor, que yo produzco una cierta mercancía que tiene valor de venta internacional, pues el Estado me tiene que cobrar a mí los aranceles para exportar ese producto. Pero además se va a quedar con la parte de los impuestos que yo tengo que abonar al Estado y con todas las demás tasas que me cobra. El Estado no pierde nada ahí. Al contrario, está generando ingresos de plusvalía en las exportaciones. Y en las importaciones tampoco pierde dinero, porque si yo importo un producto que el Estado no fue capaz de garantizarme, pues el Estado me va a cobrar el arancel para poder entrar ese producto a Cuba. Lo importante es la libertad de poderlo hacer. Otra medida, cambiarlo. Las medidas no están en orden de importancia ni en orden de cronológico, fueron a medida que me fueron cayendo, estudiándolas, las fui escribiendo. Otra medida es cambiar los planes de estudio de las carreras de ingeniería industrial, economía y contabilidad en Cuba. Miren, es inaudito que nuestro país tenga que contratar gerentes internacionales para gobernar nuestras empresas y para administrar nuestras empresas, teniendo universidades de prestigio en nuestro país. Lo que pasa es que hay que cambiar los planes de estudio. Si ya tú decidiste, y nosotros sabemos que en Cuba hay un capitalismo de Estado y que vamos hacia un territorio que no es donde estuvimos hace 20 años, nosotros tenemos que dirigir nuestras empresas con una idea de capitalismo de mercado. Nosotros tenemos que darle a los muchachos en las universidades la economía de mercado, la finanza, el precio, la contratación, la negociación, que se da a mínimos indispensables. O sea, nosotros no podemos
preparar a nuestros economistas, nuestros contadores, nuestros ingenieros industriales, los gerentes del futuro, no los podemos preparar para administrar el VPC, no los podemos preparar para administrar granjas cañeras. Nosotros tenemos que preparar a nuestros universitarios que se encargarán mañana del país en gerenciar grandes empresas, multinacionales cubanas, grandes empresas cubanas, que ellos tengan en la mente cómo se dirige uno de esas empresas y no que tenga que traer a una mexicana a gerenciar el Hotel Trinidad del Mar o a un italiano a gerenciar el Hotel Mascual de allá, cuando yo estoy graduando todos los años ingenieros capaces de poder hacer lo mismo y no le tengo que pagar lo que le pago a los demás. Otra de las medidas es liberalizar la asignación de tierras sin burocracia en usufructo. Miren, al Estado en estos momentos de crisis, porque después de COVID, recuerden que va a venir la crisis económica, no le tiene que interesar si yo tengo 30 o 40 caballerías en estos momentos. Lo que le tiene que interesar es no tener caballerías obsoletas y que no estén sembradas. Usted quiere 20, llévese las 20, pero eso rápido, firmando un papel, como le hicieron a Messi en una servilleta el contrato de Messi para el Barcelona. Usted, Juan Pérez, quiere 30 caballerías, coja las 30 caballerías. Dentro de 6 meses lo paso a inspeccionar. Si usted esas 30 caballerías o 20 no las tiene ya en punto listo para sembrar, se las vuelvo a quitar. O sea, porque lo importante es hoy entregar todas las tierras que nosotros tenemos a todo el que quiera. Recordemos todas las medidas que hemos dicho. No es solo entregar tierras por entregar tierras, ya las estamos entregando, pero las otras medidas tienen que estar siendo tomadas. Las personas tienen que saber que van a producir y van a poder incrementar sus ganancias y sus útiles también, y van a producir para el pueblo. Bueno, otra medida, establecer una política de precios de mínimos y máximos coherente que permita la existencia de un mercado controlado. Ahora, yo estoy hablando de que en Cuba tiene que haber un socialismo de economía de mercado. Yo creo en la economía de mercado y después vamos a explicar por qué creemos en la economía de mercado. Y la economía de mercado no es lo que hoy se entiende como economía de mercado. No es el neoliberalismo. No, esto es una historia bien larga, bonita, pero bien larga que quizás no la hagamos hoy. Pero la economía de mercado viene desde la primera revolución industrial, cuando se descubrió la máquina de vapor y el telar, donde se establece que la relación entre oferta y demanda, entre productores y consumidores, crea un libre mercado donde se desarrolle, que entre esas dos fuerzas, esos dos factores se ponen de acuerdo para establecer los precios y las producciones. Y yo creo, como también en un momento dijo Adam, no estaba de acuerdo, pero otros sí lo aprobaron, que el Estado puede centralizar desde lejos esta economía de mercado. Porque yo sí creo que la economía de mercado debiera ser regulada y controlada para que no haya injusticia. O sea, yo voy a permitir la economía de mercado, pero hay que establecer los mínimos y los máximos de los precios. ¿Esto qué garantiza? Que usted no se mete en el proceso. Usted como Estado no centraliza el proceso de mercado. Está el guajiro que produce, yo siempre voy a poner el ejemplo porque es más asequible a los cubanos. Si hablamos con tanta teoría, puede ser que los cubanos no nos entiendan. El guajiro produce sus hortalizas, sus viandas, su leche, y hay un intermediario que en Cuba muy malamente a veces se le llama delincuente. Lo oí los otros días por la televisión, porque eran los especuladores del mercado. No, ese intermediario en cualquier otro país del mundo se llama comerciante. Quien produce, produce, y quien vende, vende, y se llama comerciante. Entonces, el Estado va a decirle al comerciante, mira, tus precios mínimos y máximos para vender son estos. Si tú te vas por encima, porque fíjense caballero, a mí me gusta decir la verdad, a mí no me gusta decir mentira. Como mismo digo una cosa y pido todas las libertades del mundo, sé decir que hay que ser también recio cuando la gente se equivoca. Si yo te digo que el mínimo precio establecido es de 0,50 para una banana hasta $1, si yo te cojo vendiéndola a $1.05, usted pierde la licencia, te la quito y tú no vendes más. Porque si yo te autorizo el libre mercado, te autorizo la libertad de tener tu riqueza, de reproducirte, de hacer tu empresa, usted no puede tampoco violar las leyes. Eso es en el mundo entero, eso no solo sería en Cuba. En Italia también, si te cogen por encima del precio que usted puede tener, el precio máximo que usted puede tener una cerveza, a usted le dan una sanción y puede ser que le decomisen el trabajo o por 3 meses no lo dejen trabajar. Eso no solo sería en Cuba, vamos a estar de la verdad. Pero bueno, creando la economía de mercado, ese comerciante que vende los productos al pueblo, sabiendo que tiene un mínimo y un máximo de precio,
Cuando va a contratar libremente con el que produce en la tierra, el campesino, le dice, oye, me hace falta 10.000 cabezas, 10.000, ¿cómo es? Racimos de plátano. Y el guajiro le dirá, mira, yo te lo vendo a 0,80 el plátano. Y el comerciante le dirá en libre mercado, no, mi hermano, yo no te puedo comprar el plátano a 0,80 porque nada más que van a quedar 20 centavos. Ahí se establece una contratación en ese mercado entre el guajiro y el comerciante. Y al final se pondrán de acuerdo. El guajiro le venderá al comerciante el producto, el comerciante después andrá al pueblo y le venderá el producto. ¿Por qué el Estado tiene que fiscalizar eso? ¿Por qué el Estado tiene que hacer eso? No lo tiene que hacer. El Estado solo tiene que velar por que ese proceso se produzca equitativamente y sin afectar a la población. Claro, los inteligentes con razón me dirán, Hesley, ¿pero quién establece el mínimo y el máximo de los precios? Ahí sí tiene que entrar la justicia del Estado a valorar, porque tiene que ser en correspondencia de la economía, de los precios base de una nación y de los salarios que cobran los ciudadanos de esa nación. Y esto es un tema complicado, no es tan sencillo. Pero bueno, la idea sería liberalizar, o sea, que exista la economía de mercado en Cuba. Y después vamos a explicar por qué. Más libertades a las cooperativas de construcción para importar medios, fomentar su desarrollo y permitir que puedan construir casas y venderlas a crédito, crear sociedades inmobiliarias cubanas. Mire, uno de los principales problemas sociales que tiene Cuba es el tema de las casas y las viviendas. Los cubanos viven hacinados en muchas partes del país. Los cubanos con 40 años todavía están con sus padres y hay 9 personas en una casa, hijos, nietos, sobrinos. Entonces, nosotros sabemos que hay miles de inventos en Cuba, que las cooperativas de construcción tienen sus dineritos, ¿y por qué tenerlos inmovilizados? ¿O por qué hacer que esas cooperativas de construcción saquen su dinero del país o los inviertan en otras cosas extrañas? No, permita asociarse, permita que esas cooperativas puedan crear empresas regionales, empresas inmobiliarias que se pongan a construir casas y que puedan vender sus casas a los cubanos a crédito. No tiene que decir que van a vender a pagármela un año. No, que exista el mercado inmobiliario nacional y que esas personas produzcan las casas y que el cubano pueda ir con su trabajito honrado, ir al banco, pedir un préstamo y decirle a él que la construyó, yo te la voy a comprar y te la voy a pagar en 15, 20 años. Según yo, el Estado, un Estado socialista que piense en hacer una sociedad más altruista, no tiene que estar pensando en construir casas. Las casas las tienen que construir otras personas. El Estado tiene que ocuparse por instruir bien a sus hijos, por prestar un servicio de salud excelente, los dos gratuitos. El Estado tiene que preocuparse por generar políticas de tecnología, de avanzada, de green, de medio ambiente, sostenible, biotecnológico. Esas son las cuestiones estratégicas de un Estado, el que yo veo, un Estado socialista, con economía de mercado o una socialdemocracia con estilo cubano, porque después vamos a explicar que las socialdemocracias no las podemos copiar ni las podemos reproducir en Cuba, pero una socialdemocracia cubana sí se puede. Otra medida, comercialización de las marcas deportivas. Yo entiendo como cubano que el deporte no puede ser un peso para el Estado, la salud puede ser un peso, la educación puede ser un peso, la cultura, los museos pueden ser un peso, porque quizás no generen lo que tuvieran que generar. Pero el deporte no puede ser un peso. Yo quiero volverme a sentir orgulloso como cubano de ganar una medalla olímpica en el béisbol. Yo quiero sentirme orgulloso como cubano de volver a derrotar a los Yankees en la Serie del Caribe. Yo quiero sentir orgulloso como cubano, y un poco me emociono, de volver a vivir aquellas alegrías cuando nosotros contábamos el himno nacional cada 20 minutos, porque en Barcelona 92 terminamos sexto, terminamos quinto o séptimo, si no mal no me equivoco, en Barcelona 92. Tenemos que regresar a aquellos momentos de orgullo nacional, de que nosotros nos sentíamos que éramos buenos en el deporte. ¿Cómo se hace? No se puede hacer teniendo el deporte como empresa presupuestaria del Estado. No, usted tiene que decirle al equipo industrial, creen la marca industriales, la marca de marketing industriales. Y ustedes a partir de ahora van a hacer sus souvenirs, van a cobrar por las entradas del estadio, van a hacer sus pullovers, van a hacer sus camisetas, van a buscar inversión, pero inversión nacional. No vamos a permitir que venga nadie de afuera robando nuestras empresas. Estamos claros
Cuando yo digo de cambiar Cuba para mejor, de desarrollar Cuba, es para desarrollarlo para los cubanos, no que venga ninguna transnacional a ponerme el 51% sobre una empresa nacional y que dentro de poco me venda las acciones en el mercado. No es eso de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando que ese equipo industrial, con sus aficionados, como mismo hace Barcelona, como mismo hace Real Madrid, que los socios son, los aficionados son los socios de esos equipos, pues que pongan dinero y creen una marca comercial. Entonces, Industriales pasa de ser un peso económico para el Estado cubano a ser un portador de riquezas para el Estado cubano, porque tendría que contribuir por lo que gana, por lo que genera. Ustedes se imaginan, si Industriales, Villa Clara, todos los equipos nacionales de voleibol, de todos nuestros deportes, crearan sus marcas deportivas, se venderían en el mundo entero. ¿Qué cubano en Estados Unidos quizás no compraría el pullover de Industriales en América? O yo el pullover de Villa Clara en Italia. Usted lo que tiene que dar riendas abiertas a liberalizar toda la parte creativa de nuestra población. Sobre liberalización de las ventas de productos turísticos cubanos a nivel global y permitir la creación dentro de Cuba de grupos turísticos de segundo escalón para el incoming. Miren, yo estoy de acuerdo y en muchos sistemas europeos, incluso en Italia, el turismo es una cosa que está a nivel de país, a nivel del Ministerio de Turismo, de Cultura y demás. Pero con el turismo cubano, que nosotros somos dependientes del turismo cubano, tenemos que tomar una estrategia. Y más en estos momentos que el turismo por 1 año o 2 años va a caer. Tenemos que admitir que en Cuba hayan agencias nacionales al interno de Cuba, de cubanos, que los cubanos se puedan asociar en grupos turísticos de segundo escalón. ¿Y qué quiero decir? Grupos turísticos de segundo escalón. Significa que los receptivos cubanos nacionales, dígase Gaviota, Guaracán, Gaviota Guanacán, Ecotur y demás, siguen siendo los órganos rectores del turismo en Cuba. Pero ellos pueden vender servicios, prestaciones de servicios y productos a grupos de segundo nivel que puedan ser turoperadores nacionales que se agrupen y creen un consorcio en Trinidad, creen un consorcio en Las Tunas, de personas que en internet, fuera del país, vendan el producto Cuba. Porque a nosotros lo que nos tiene que interesar no es quién vende el producto Cuba. A nosotros lo que nos debe interesar es que todos puedan vender el producto Cuba. Porque más personas haya en el mundo entero vendiendo el producto destino cubano, el precio será más bajo, la competencia será más alta y por lo tanto menos especulación en el precio. Si hay menos especulación en el precio, aumenta la demanda porque el precio disminuye. Y les voy a poner un ejemplo. Si Cuba sigue como hasta ahora, dándole solo a las grandes transnacionales, a los grandes turoperadores turísticos, la posibilidad de vender Cuba y niega incluso a nosotros, cubanos nacionales o cubanos de adentro, la posibilidad de vender el producto, significa que un turoperador que vende el mundo entero, Malasia, Europa, China, Estados Unidos, Cuba le interesa relativamente, porque un cliente que llega a él, si no compra Cuba, va a comprar Estados Unidos, y si no va a comprar las cataratas en Niágara, y si no va a comprar Isla Roma. Por lo tanto, él decide ponerle un margen de contribución muy alto a ese producto destino cubano, y si lo vende bien y si no lo vende igual. Sin embargo, si usted liberaliza y busca que en el mundo entero todo el que quiera vender Cuba, venda Cuba, teniendo una empresa legal, como es lógico, ¿qué sucederá? El mundo va hacia las aplicaciones, el mundo va hacia el mercado electrónico online. Por lo tanto, esas grandes estructuras meganomales de 30 años que tienen 100.000 trabajadores fijos, que tienen costos fijos, irán muriendo como murió Thomas Cook. Todas irán muriendo porque no pueden sostener sus costos fijos. Sin embargo, otros, en los que me incluyo, no tenemos costos fijos, se trabaja desde una computadora y si usted legaliza eso en todo el mundo, a todo el que quiera hacerlo, el precio baja muchísimo porque el margen de contribución es menor y porque los pequeños empresarios no buscan grandes márgenes y por lo tanto el producto turístico cubano se va a vender mucho más. Política nacional de un salario mínimo y pensión mínima, estándares nacionales y privados. Miren, los cubanos tenemos que pensar ya, y si no está pensada, no lo sé, en una política nacional de salario mínimo. De que nosotros podamos decir, en Cuba nadie puede ganar menos que esto, pero no es ganar menos que eso porque lo pusiste tú, hay que hacer un estudio serio, de qué es lo mínimo que necesita un ser humano en Cuba según los precios base en el último quinquenio, en los últimos 10 años y según la economía real, sumergida y no, de cómo un hombre puede vivir decorosamente en Cuba, establecer
qué es lo mínimo que un cubano puede cobrar en Cuba y cuál es lo máximo que también pudiera llegar a cobrar. En este tema de los máximos nos vamos a referir después a otro tema, sobre todo el máximo es para los gerentes. Les voy a poner un ejemplo. No se puede permitir en una sociedad que un gerente, un CEO, un directivo cobre 100 veces más que quien produce la riqueza. Eso, llámenlo como ustedes le llamen, neoliberalismo, descaro. Es una sociedad justa, de Dios, en la que yo creo. Una sociedad donde las personas tengan que ser equilibradas por su aporte. Un gerente no puede ganar 100 veces más que el trabajador. Por lo tanto, tenemos que establecer también, si queremos todas aquellas libertades, porque fíjense que aquí hay medidas que compensan otras medidas. Si queremos todas las libertades para producir y si queremos todas las libertades de mercado, tenemos que establecer el perímetro donde esas libertades tienen que regirse en una sociedad lo más justa, equitativamente posible. Por lo tanto, estas medidas también hay que tomarlas. De que una persona tenga que ganar, sí, mucho porque es gerente, pero tampoco 100 veces más, 50 veces más que el trabajador, que es el que produce la riqueza. Porque si no estaríamos creando grandes diferencias sin necesidades y sin ninguna justificación verdaderamente social ni productiva. Crear la televisión comercial. Si queremos canales de televisión buenos, con buenas ofertas, tenemos que admitir que no es malo que exista la televisión comercial. A mí me caen muy mal las publicidades, yo no las soporto, pero tampoco todos los canales tienen que tener publicidad. Yo lo que tengo que hacer es que la televisión cubana también sea rentable y que no sea un peso para la sociedad cubana. Entonces podemos crear canales de entretenimiento, canales con opciones científicas, investigativas, de historia, de deporte, y que en esos canales se pueda aplicar la actividad comercial de publicidad. Los negocios que tengan los cubanos en Cuba, los negocios de las empresas extranjeras y mixtas en Cuba, entonces podrán pagar a ese canal y el dinero recaudado en esas actividades pueden servir para incrementar la calidad de los canales que tenemos. Esto no socava en ningún grado la independencia, ni la soberanía, ni la libertad nacional. No, es un problema de prejuicio, es un problema de que en Cuba todavía vivimos 50 años atrás. Otra medida pudiera ser la de residencia electiva para pensionados. Esto lo han hecho algunos países en Europa, lo ha hecho Portugal, por ejemplo, decir, yo doy el derecho como Cuba a que todo el que quiera venir a hacer su pensión en Cuba venga. Con eso que estás provocando, entrada de dinero líquido, efectivo, sin ningún gasto a tu país. Por ejemplo, el viejito que llegó a 70 años, 75 años en Italia, en España, Portugal, que tú le das sistemas de fisco mejores, y él viene y te introduce todos los meses $1.000 en tu economía, microeconomía, en el municipio donde él esté, 500, $1.000, y eso va circulando dentro de tu economía interna, y si son 10.000, si son 20.000 los que en un año vinieron a vivir para tu país, todo te lo encuentras gratis, ese dinero circula en tu economía gratis, y ya lo han aplicado otros con tremendos resultados. Otra medida pudiera ser la sede fiscal para empresas de cubanos en el exterior. Esto ya lo propusimos en un momento. Por ejemplo, digamos que hay muchos cubanos en el exterior que tienen sus empresas, pequeñas, grandes, medianas. Bueno, en nuestra doble condición de cubanos, que somos cubanos residentes en Cuba o con permiso de residir en Cuba y somos a veces con otra ciudadanía, sería legal que Cuba dijera a todo el cubano que quiera poner su sede fiscal en Cuba, que lo haga. Como existe el tratado de doble imposición, sobre todo con todos los países de la Unión Europea y Cuba, creo que desde 1982, lo que se tributa por Cuba no te lo pueden hacer pagar por Europa. Y sería legal, porque como yo soy cubano, yo puedo poner mi sede fiscal en Cuba. Y a partir del año siguiente, yo entonces contribuiría por el sistema cubano, por el país Cuba, con todos mis contributos. No se quedaría en Italia, no se quedaría en Estados Unidos, no se quedaría en otros lugares. O sea, todos los cubanos, o el cubano que quisiera, pudiera tramitar su sede fiscal en Cuba, teniendo la sede legal en aquellos países. Esto es una cosa legal, porque tú siendo cubano y teniendo ciudadanía o residencia en otro país, usted puede decidir su empresa dónde la pone fiscalmente. Lo hacen incluso las transnacionales y otras personas. Tenemos además, veremos si se nos queda algo. Todas estas medidas de liberalizar el mercado, de crear la economía de mercado en Cuba, traería consigo la desmovilización de esfuerzos monetarios del Estado en cosas que no lo tiene que hacer.
El Estado tendría que, entonces, todo ese dinero que no va a invertir en aquella tierra, en este problema, en aquel problema, dedicárselo a las cuestiones estratégicas fundamentales, a la infraestructura, a crear autopistas, a crear edificaciones, a crear infraestructura para desarrollar y crear puestos de trabajo. Teníamos privatización de todo lo improductivo. Vamos a hablar de la privatización de las empresas nacionales. Y atención, este es un tema que usted no se lo va a encontrar en ningún libro de literatura porque es una creación del autor, de años de estudio, de años de análisis, de diferentes sociedades, de diferentes cosas. Y he llegado a esta idea, no sé si es absurda o estúpida o no. A ver, hay muchas empresas estatales en Cuba que son improductivas, que no rinden nada y simplemente lo que se hace es sobrellevarla, costearla y dan todos los años pérdidas. Bueno, ¿qué yo haría? ¿Qué yo haría y qué yo propongo? Vamos a privatizarla. ¿Pero de qué manera privatizarla? Miren, atención, no vamos a hacer como en Europa, en el neoliberalismo que han privatizado y ahora se está pagando. ¿Ustedes saben qué ha sucedido con Alitalia en Europa? Alitalia en 10 años es la compañía de bandera de aviación de Italia. Alitalia en 10 años ha quebrado cuatro veces. Ha quebrado 4 veces. Las 4 veces que ha quebrado, siendo una empresa privada, no tiene nada que ver el Estado no coge ni un centavo de ganancia, pero cuando quiebra, como los trabajadores de Alitalia son públicos, entonces el Estado italiano sí tiene que asumir las pérdidas y tiene que asumir el éxodo de todos esos trabajadores. Y esto ha sucedido en las 4 quiebras. Managers internacionales del Qatar, de aquí y de allá, empresarios millonarios, han gestionado la empresa como privados, han robado todo lo que han querido robar, han hecho todo lo que han querido hacer y las 4 veces que la empresa ha quebrado ha tenido que salir el Estado en defensa de los trabajadores para conservar el puesto de trabajo, pedir dinero prestado, meterlo dentro de la sociedad y volvérsela a dar a los privados. Yo me pregunto, ¿es justo? ¿Es justo en una sociedad hacer eso? ¿Mantener a los ricos cuando los ricos están quebrando de continuo? No, según yo, no es justo hacerlo. Sucede con los bancos. Miren, en Europa muchas veces se ha despertado a las personas con los bancos quebrados, bancos privados, que en un momento eran nacionales, el Estado los privatizó, entonces quiebran. Pero quiebran con el dinero del Estado, porque en ese momento que el banco quiebra, para salvar a los contribuyentes, el Estado italiano, y estoy hablando por lo que yo conozco, no voy a hablar de otros lugares que también sé, pero no me voy a meter en eso, para el Estado italiano salvar a los contribuyentes, ¿qué hace cada vez que un banco quiebra? Coge dinero del contribuyente, lo mete en el banco y salva el banco. Dentro de unos cuantos años el banco se vuelve a encontrar en la misma situación. ¿Cómo eliminamos eso? O sea, ¿cómo hacer que el Estado no administre? ¿Cómo hacer que las empresas sean eficientes? Pero sin que se nos escape la soberanía nacional. Porque la otra cosa es que teniendo más del 50% de las acciones de una empresa nacional, una compañía extranjera te la puede vender al mejor postor internacionalmente. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si esos activos fijos eran italianos, si esos trabajadores son italianos y si los medios de producción que hay ahí son italianos, ¿por qué la cordada de empresarios que hay en esa empresa tiene que vendérsela al Cathay Airlines o a Qantas sin que el Estado pueda mediar por eso? Ahí se pierde soberanía nacional. Y nosotros, el desarrollo que queremos para Cuba, el cambio económico que queremos para Cuba, con nada tiene que ver con neoliberalismo. Tiene que ver con economía de mercado, tiene que ver con libre comercio interno, con todas las libertades que nosotros hemos hablado hoy, pero no con falta de soberanía nacional, no con entregar el país al mejor postor ni al neoliberalismo fuera. Entonces la propuesta de privatización es esta. Para las empresas nacionales que en este momento no estén produciendo o que sean ineficientes, porque aquellas que son eficientes yo creo que no habría que ni tocarlas. Bueno, el Estado cubano se va a quedar con el 50% de esas empresas, pero el Estado cubano no va a administrar. El Estado cubano va a quedar como fiscalizador en ese CDA, Consejo de Administración de Socios, de accionistas, y se va a quedar con el 50% para proteger los intereses de la nación, para proteger un bien que es de los cubanos, del pueblo cubano. Porque, pongamos ejemplo de planta Impú en Santa Clara, para hablar de cosas claras. Las herramientas que hay allí, los equipos que hay allí, la tecnología que hay allí, los inmuebles, el terreno, las edificaciones, eso es del Estado cubano, es del pueblo cubano más que del Estado. Entonces hay que proteger que eso nunca se nos vaya de la mano. Bien, me quedo con el 50%.
Al capital extranjero que quiera invertir en esa empresa cubana, entonces le vamos a dar hasta un 45% y le vamos a dar la administración. O sea, viene una empresa de otro país, una transnacional, y pide invertir en Input y se la vamos a dar al 45% y la va a administrar. El 5% que falta, porque 45 y 50 hace 95, el 5% que falta vamos a aplicar una de las ideas más bonitas del comunismo, y fíjense, que es llevar la propiedad colectiva a los trabajadores. Y vamos a darle el 5% de los útiles y de participación en las cuotas societarias a los trabajadores en nuestras empresas nacionales. Significa, esto es un tema que posiblemente nunca se ha oído, pero todo el trabajador que está trabajando en Input o en las empresas nacionales, entonces, entre todos, digamos que son 800 trabajadores, el 5% de las cuotas accionarias de esa empresa le van a pertenecer a ellos y se las van a distribuir. Y digamos que a cada uno le toca el 0,2% de las utilidades. Eso significa que todos los meses el trabajador tiene su salario, pero a final de año, cuando se haga la distribución de las ganancias y los útiles de esa empresa, que es una empresa mixta, con capital extranjero, que lo dirigen los extranjeros, ese trabajador es propietario de esa empresa. Ese trabajador es socio directo de esa empresa. ¿En qué ayuda al Estado esto? Que ese trabajador no se va a robar a sí mismo, porque nunca lo que él se robe para sustraer de la empresa y venderlo afuera va a ser mayor que las ganancias que pueda adquirir por la división de los útiles a final de año. Por lo tanto, la productividad de esa empresa nacional aumentará y no podemos calcular cuánto. Los trabajadores se sentirán entusiasmados dentro de la producción, porque ellos son socios de la empresa, ellos no son simples obreros asalariados. El trabajador tiene un pedacito de empresa que es de él. ¿Y en qué otra cosa ayuda? En Italia en Europa se llama salario de fin de trabajo, y está así puesto. Cuando usted termina un trabajo en Italia, usted estuvo 15 años, por 15 años usted estuvo acumulando una serie de cantidad de dinero por mes. Y al final de 15 años, y más o menos equitativamente establece que es un salario anual. Y si usted cobraba $1.800 al mes, pongamos que 1.800 por 10 años que usted trabajó, son 1.800, $18.000. Cuando usted termina, esa empresa donde usted trabajó le tiene que liquidar a usted en efectivo $18.000. Porque eso fue lo que usted durante todo ese año fue metiendo en su cajita de fin de trabajo. Entonces nosotros lo proponemos hacerlo de esta manera. Cada trabajador tiene su pedacito de empresa, su cuota accionaria, y cuando él termine en esa empresa o le sucedió algo, se murió, a su familia le queda eso. O no puede trabajar más porque tuvo un infortunio en el trabajo, a él le queda eso para vivir también. Y si lo quiere dejar y lo quiere restituir a la sociedad, lo puede hacer también. Pero en el momento que usted le dé una parte de la empresa a los trabajadores, seguramente la productividad del trabajo en Cuba se disparará. Esto nosotros lo pusimos en un post, ya lo escribimos. Creo que quizás los números no sean lo más importante, de si él le dijo que era 50, 45 y 5, o tiene que ser 50, 47 y 2%. El número no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es que se discuta esta idea, que se pueda poner en práctica. En los privados, dijimos que no se debían tocar hasta 30 trabajadores. O sea, nuestra propuesta es hasta 30 trabajadores, los privados que tengan, todos los cuentapropistas cubanos que tengan hasta 30 trabajadores pueden seguir con el régimen actual, porque ellos pagan sus contributos, pagan todas sus cosas. Pero en el momento en cual usted tiene más de 30 trabajadores en Cuba, ya usted se convierte en una pequeña empresa y no siempre la plusvalía del trabajo, o sea, tengamos en cuenta una cosa, el fetiche del valor, la teoría del valor de Marx. Cuando usted empieza a tener muchos más trabajadores, llega un momento que, producto del fetiche del salario, usted acumula una plusvalía excedente de no pagarle al trabajador realmente lo que tenía que haberle trabajado y haberle devengado, y entonces crea un capital, y crea siempre más capital, y crea siempre más capital, y la especulación sobre ese capital, que no es trabajo directo, o sea, usted está especulando con un dinero que en realidad no es trabajo suyo, no es sudor suyo, y usted entonces está generando siempre más riquezas personales para usted. Entonces, por eso yo digo que a partir de 30 trabajadores en la parte privada sería justo también que existiera este incentivo del trabajo, como el TFR en Europa, que el 2% al menos de la cuota de esa empresa privada, porque ya te autorizamos a tener las empresas que hoy no se puede, te autorizamos a que te asocies, que crees empresas mercantiles en Cuba,
que cree sociedades mercantiles en Cuba, que tú y otro cubano más se asocian a lo que ustedes quieran, pero si tienes más de 30 trabajadores, entonces proponemos que también se aplique el caso del 2% de las cuotas societarias. Creo, la última medida, y creo que realmente, caballero, es la más importante, en mi opinión. Miren, si el que se puso desde el inicio ha podido ver que nosotros lo que estamos hablando verdaderamente es de una revolución económica en Cuba, de cosas que hoy no existen, de cosas que se pudieran hacer y que no afectan en nada a nuestro sistema social. Es una cuestión de prejuicio. Pero hay una medida que nosotros los cubanos tenemos que defender por encima de todas las demás, y les voy a demostrar en números por qué. Esa no podemos nunca dejar de combatir, y es que caiga el embargo económico cubano. Porque en 60 años se ha estimado que el costo del embargo a Cuba son más de 900.000 millones de dólares. Cuba podía haber pagado su deuda externa con parte de ese dinero en estos 60 años. Pero desde abril del 17 hasta marzo del 18, cuando se recrudecieron las leyes de Trump, Cuba ha tenido una pérdida de más de 4.000 millones. Pensemos que un hotel cubano de los que construye Meliá u otras cadenas internacionales alrededor cuesta 100, 150, 200 millones de dólares. Bueno, si nosotros en ese año, esos 4.000 millones que hemos perdido, los hubiéramos invertido para hacer hoteles, nosotros pudiéramos haber hecho 28 hoteles privados cubanos, 100% cubanos, sin tener que intervenir la Meliá, con todo ese dinero que nosotros hemos perdido solamente en un año. En otro momento vamos a hablar de las leyes americanas, no de boberías y de mentiritas, de cómo engañar a las personas con el tema del embargo. Nosotros vamos a dedicar una directa solo a hablar de embargo y a demostrar por qué el embargo existe y por qué otros países critican el embargo y se defienden porque es extraterritorial y afectan a otros países que no solamente es Cuba. Pero una de las medidas fundamentales económicas es que los cubanos patriotas tenemos que seguir luchando por tumbar el embargo. Porque miren, lo dejo aquí y piensen ustedes y díganme en comentarios si es verdad o si es mentira. Los yanquis saben, los americanos, Eliezer y toda su camarilla saben. Y le digo toda su camarilla porque él ayer se permitió decir que yo estoy declasado y que yo no tengo capacidad para discutir con él y que yo, como soy socialista, en Cuba no me van a seguir. Ese muchacho no sabe realmente lo que yo soy. Ese muchacho realmente no sabe qué cosa es neoliberalismo. Él tiene miedo de decir que es neoliberal. Yo no tengo miedo de decir que soy socialdemócrata. Yo no tengo miedo de decir que soy socialista y soy humanista. Yo no tengo miedo de decir que creo en Dios y que a mí no hay ser humano en esta tierra que me convenza que el mundo que tenemos es el mundo que Dios dijo que había que tener en tierra. Yo le lanzo un reto a Eliezer, a Trump y a toda la camarilla del norte. Miren, yo tengo aquí la Biblia, que duermo con ella todas las noches. Y no hay que ser religioso. Le pido disculpas a los que no lo son. Las personas, yo conozco religiosos muy malos y conozco ateos muy buenos. Ese no es el tema. Pero yo le lanzo un reto a Eliezer y a toda su camarilla anticubana y antipatriótica. Si ustedes me encuentran en la Biblia de Cristo, en la historia de Cristo, una frase, una sola frase, donde Cristo haya dicho que el mundo que hoy tenemos, que el mundo donde nosotros vivimos hoy, eso era lo que Él quería para la humanidad. Si ustedes me encuentran ese ejemplo, que este mundo es justo, cuando millones de niños mueren porque no tienen $2 al día en África y mueren de enfermedades que el mundo occidental completo ya no tiene, si ustedes, Eliezer, Trump y su camarilla anticubana, y ustedes vieron lo que yo le dije ayer a Díaz-Canel, pero si ustedes me demuestran a mí que este mundo es lo que Cristo quería, con una frase, yo mañana me paso de bando. Yo prometo, delante a todos, una promesa de caballero y de ser humano. Si ustedes me lo demuestran y me lo sacan, yo mañana dejo de ser lo que soy, dejo de defender mi patria y me paso para el bando de ustedes. Porque como yo soy un humanista, como yo creo un mundo mejor, como yo estoy diciendo que de verdad después del COVID esta humanidad tiene que aprender y cambiar, como yo lo que tributo es paz, es amor, es diálogo, entonces yo creo en mis ideales y seguramente no es el neoliberalismo lo que me lo ha enseñado. Entonces yo les lanzo ese reto a ustedes. Quería decir a los cubanos, al gobierno cubano también, porque aquí hay para todo el mundo, encontré,
Aquí está. Miren, en marzo del 2018 estuvo en Cuba el presidente del Partido Comunista de Vietnam. Para quien no lo sabe, la guerra de Vietnam se desarrolló del 1 de noviembre de 1955 al 30 de abril de 1975. Una guerra sangrienta que mató a millones de vietnamitas. En aquel entonces, figúrense ustedes, Vietnam del Sur tenía un gobierno totalitario proamericano. Fíjense, Vietnam del Sur tenía un gobierno totalitario proamericano y las fuerzas insurreccionistas se alzaron contra aquel gobierno de Vietnam del Sur. Bueno, aquella guerra todos sabemos en lo que paró y Estados Unidos se tuvo que retirar en el 1973, 2 años antes de que la guerra terminara, porque el costo de vida y el costo económico y lo que le provocó en los Estados Unidos desde el punto de vista social lo hizo retirarse. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que Vietnam quedó destruido. Vietnam le aplicaron en Nepal en muchas de las plantaciones y a partir de 1975 entonces decidió hacer un tipo de política. Cuando Nguyen Phuc Trong, no sé si lo dije bien o no, pero bueno, el líder del Partido Comunista Vietnamita llega a La Habana en el 2018, en el aula de la Universidad de La Habana dice que el socialismo no era incompatible con la economía de mercado. Igual Gandhi decía, ese gran hombre que creo que todos conozcan y donde muchos en estos días nos hemos identificado, porque haciendo las pruebas, muchos de los que estamos en el mismo grupo hemos visto que caemos en ese cuadrito verde donde está Gandhi y todos estamos muy orgullosos de estar donde está Gandhi. Somos unos izquierdosos liberales, centristas, y que vernos allí junto a Gandhi decimos, entonces estamos por el camino correcto. Si estamos junto a Gandhi, entonces somos humanistas. Bueno, Gandhi decía, el capital no es más importante que el trabajo. Pero el trabajo tampoco es más importante que el capital. Ambos tienen que coexistir y ambos pueden vivir a favor de la humanidad. Y este señor, presidente del Partido Comunista de Vietnam, decía que desde el 2001 más de 30 millones de vietnamitas habían salido de la pobreza. Desde el 2001 hasta el 2018 eran 17 años aproximadamente. Y él le dejó bien claro, y en otra frase dice, la economía de mercado por sí no puede destruir el socialismo, pero para construir con éxito el socialismo es necesario desarrollar la economía de mercado adecuada. En otra fase de su discurso le dice a los comunistas cubanos y a los dirigentes de Cuba, somos conscientes de la economía de mercado es el resultado de la sensibilidad humana con la que se puede existir y adaptarse a las diferencias con las modalidades sociales. Yo, como decía al inicio, con mi conciencia social, mi conciencia humana, lo que he escrito hoy y lo que he propuesto hoy es el trabajo de 10, 12 años, 15 años de estudio de un best marketing, como le llamamos nosotros los ingenieros, estudiando la socialdemocracia, estudiando el fenómeno, el milagro italiano, que en el milagro italiano, ustedes también saben, que Italia después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastada. Y hubo una persona que se llamó Alcide de Gasperi, que es considerado como uno de los padres de la patria y de la República Italiana, fue el último ministro del Reino de Italia y el primer ministro de la República Italiana, porque cuando cambió de reino a república, él coincidió en el final y en el inicio. Aquella persona era un democristiano. Aquella persona, en 1993, Alcide de Gasperi, le iniciaron la beatificación y la Iglesia Católica lo denominó servidor de Dios. Y yo lo que quiero transmitir es que se puede hacer bien, es que podemos vivir en paz, podemos crear un país próspero sin tanta ideologización. Podemos adaptar todo a las condiciones cubanas y si estas medidas, o sea, como mínimo pueden ser estúpidas, yo no digo que no, pero al menos que el gobierno cubano se pronuncie, diga por qué pudieran ser estúpidas y por qué no se pudieran aplicar. Yo por hoy creo que he terminado. Estamos preparando algunas cosas para que nuestras directas no sigan siendo monólogos. Estamos creando, por muchas insistencias de algunos cubanos, un grupo que va a ser plural. Yo solo voy a ser moderador, no quiero tener presencia unilateral de nada. Y entonces les vamos a avisar porque ahí sí vamos a poder entrar
2 veces a la semana, una vez a la semana, todos los cubanos para debatir de Cuba y decir todo lo que queramos y opinar todo lo que queramos. Por ahora, muchas gracias. Espero que me critiquen. Díganme sus criterios de las medidas. Estos son solo las económicas. Nosotros vendremos más adelante hablando de constitución, de la ley de partido o cómo pensamos que podemos organizarnos políticamente en Cuba. Porque sí, nuestro objetivo es cambiar Cuba para bien. Nuestro objetivo es proponerle a los cubanos una nueva Cuba, con nuevas esperanzas, con nuevos sueños. Nosotros queremos utópicamente hacer crecer en este momento de tristeza que estamos viviendo en Cuba, esa idea en el cubano de que sí se puede, esa idea de que todos juntos podemos construir un nuevo país, vamos a reguindando las mangas para arriba y vamos a producir. Pero necesitamos que el Estado liberalice su mente, deje correr todo lo que hasta ahora se ha hecho, se abra y deje que los cubanos trabajen. Yo estoy convencido como cristiano, como ser humanista, que el cubano puede mostrar al mundo de crear un mundo mejor que todo lo que hay. Nuestras experiencias vividas, pasadas, buenas y malas, nos ponen en una condición ideal para crear un modelo ideal, en mi opinión. En lo adelante, en otras directas, vamos a demostrar por qué cuando Eliezer Álvarez habla de capitalismo, miente. Porque no habla de cuál capitalismo. Miren, no lo dije, pero el modelo de producción que yo quisiera en el estado de mi país, un modelo social está compuesto por un modo de producción y un modo de distribución. Yo el modo de producción que quiero para mi país es el capitalismo. Para que Eliezer no se vaya a equivocar conmigo, yo quiero el capitalismo. Lo que pasa es que Eliezer es tan autosuficiente, tan poco preparado en metafísica, en filosofía, en historia. Él es uno que habla porque tiene que hablar todos los días. Yo no puedo hablar todos los días porque no tengo contenido para hablar todos los días y no me gusta mentir al pueblo. Pero Eliezer no está diciendo al pueblo cubano cuál es el capitalismo que él quiere. Y yo sí, yo quiero el capitalismo bueno. Porque Eliezer no sabe que si él busca la historia del capitalismo, el capitalismo no siempre ha sido capitalismo neoliberal. El capitalismo tiene su historia desde el mercantilismo. Pasó por Adams con el liberalismo. Luego vino la primera revolución industrial. Y ahí nació el capitalismo industrial. Y ese es el que yo quiero para mi país. El capitalismo que expresa la forma de reproducción del proceso del capital. Que no es más, con el capital, con el dinero, yo compro mercancía. A esa mercancía le adiciono el trabajo y esa mercancía con trabajo del ser humano me va a generar un producto con un valor añadido, con un valor de cambio. Esto no sé si Eliezer lo sepa o no, pero se lo estoy diciendo hoy. Ese es el capitalismo industrial. Luego vino la segunda revolución industrial de 1860 y entonces ahí surgieron los problemas de clase entre la pequeña clase burguesa y el proletariado. Ahí coincidieron los tiempos de Marx, las revoluciones burguesas en Europa. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Entonces se empezó a degradar el capitalismo, el buen capitalismo industrial, porque todo lo que nosotros tenemos en el mundo, lo que hoy conoce la humanidad como desarrollo, todo lo tecnológico que tenemos, se lo debemos al capitalismo industrial. Nosotros tenemos que decir como seres humanos que tenemos que estar agradecidos al capitalismo, pero a ese industrial, Eliezer, no al que tú nos quieres vender, al que tú le mientes al pueblo de Cuba. Tú, los trumpistas, los neoliberales, los de la clase oligarca, los del lobby mundial, todos ustedes son unos falsantes y son unos mentirosos porque no están preparados. Negaste la directa, pero es porque no tienes preparación, no es porque yo esté declasado. Yo no me considero menor a ti porque yo sea socialista y tú seas neoliberalista. Yo sé lo que yo soy y no tengo miedo de decirlo. Eres tú el que no te declaras al pueblo de Cuba porque tú no le hablas de tu capitalismo. Mira, después de la segunda revolución industrial sucedió un gran error en la historia. Por mal control del Estado sobre la economía de mercado, que tenía que haberlo hecho, se incrementaron la acumulación de capital entre algunas clases sociales. O sea, aquel útil, aquella ganancia que se producía del capitalismo industrial y se estaba distribuyendo más o menos equitativamente entre todos los trabajadores, sus dueños y propietarios, alguien decidió que no debía poder seguir siendo así. Entonces decidieron crear grupos de poder. Los pequeños burgueses decidieron crear la concentración de capital. Y entonces esa concentración de capital luego se convirtió en bolsa, luego aquí, luego allá, y es lo que hoy tenemos, que hay señores en este mundo que tienen 94.000 millones de dólares,
más del Producto Interno Bruto de los países más pobres del mundo, tenemos un club selecto de Bilderberg que decide por el futuro de esta humanidad y nosotros, los servidores, somos todos esclavos de esa teoría de consumo y que no son los millonarios. Nosotros, Eliezer, no estamos hablando de estamos en contra de los millonarios que con el sudor de su trabajo se hacen millonarios. No, nosotros estamos hablando de los oligarcas que tú no conoces y no les puedes dar la mano porque no te escupen, porque no te saludan. Estamos hablando de personas que no saben cuánto dinero tienen y especulan. Y especular con el dinero no es ganárselo con el sudor. ¿Entiendes, Eliezer? Este es el capitalismo que nosotros en Cuba no queremos. Entonces, después de la segunda revolución industrial en 1860, vino la gran crisis de 1929 y luego entonces surgió el capitalismo financiero y llegamos al 1971 con la ruptura de los tratos de Bretton Woods y ahí empezó el neoliberalismo brutal y feroz que hoy estamos viviendo. Un neoliberalismo, Eliezer, si no lo sabe, que se puede permitir en 15 días tumbar enteros gobiernos. Mira, en el 2011 el gobierno italiano de Silvio Berlusconi no cayó porque la masa popular italiana no lo quisiera. Yo no estoy con Silvio Berlusconi tampoco, pero te digo cómo cayó. Mira, Eliezer, yo no sé si tú sabes qué son los bond o los BTP nacionales y qué cosa sea el spread. ¿Y qué cosa significa el spread? Que no es más que la diferencia entre el título italiano o un título europeo con el título nacional tedesco. Bueno, en ese 2011, los grandes cerebros neocoloniales de este mundo decidieron que Italia no debía tener ese gobierno. ¿Y qué hicieron? Especularon en la bolsa, hicieron caer el gobierno en 15 días, porque aumentaron las tasas de interés de los títulos italianos. El pueblo empezó a perder dinero en los bancos porque tenían dinero ahorrado y vieron que la diferencia llegó hasta 500, o sea, el spread llegó a 500, que significa que el rendimiento de un título de Estado italiano en comparación con el rendimiento de un título nacional tedesco era mucho menor. Por lo tanto, lo que los contribuyentes italianos habían metido en el banco a rendimiento de 10 años o 20 años no iba a tener el rendimiento que ellos tenían. Al contrario, se devaluaba la tasa de interés. Esto es el neoliberalismo, Eliezer. Y esto es el monopolio del neoliberalismo. Las grandes transnacionales mundiales que se están apoderando del mundo están entrando en cada uno de los países y están matando el pequeño mercado real de los comerciantes. Porque cada vez que una transnacional entra en un país, todo aquel que se dedicaba a vivir de ciertos trabajos honrados y ciertas pequeñas compañías mueren porque no pueden con el neoliberalismo, no pueden con esa concentración de capital. Esto, Eliezer, es lo que tú tienes que decirle al pueblo de Cuba. ¿Cuál es el capitalismo que tú quieres? Claro que desde la otra parte el comunismo tampoco nos entiende, porque el comunismo tampoco sabe lo que es el capitalismo bueno. No sé si se han estudiado todo esto que yo te estoy diciendo a ti. O sea, tú no tienes culpa de no saberlo si los otros tampoco lo saben. Pero si vamos a hablar de capacidad de diálogo, si vamos a hablar de sabiduría, creo que hoy sí me voy a permitir decirte, con todo respeto, porque tú ayer me lo faltaste a mí, que yo tampoco te considero digno de discutir con un patriota como yo. Digno de discutir con una persona que nunca voy a mentir, porque mi ser individual no es más importante que mi yo colectivo, porque yo renuncio a mis riquezas por tal de que el colectivo tenga más. Por lo tanto, con esto te dejo. Creo que te he dicho suficiente por hoy. Estudia un poco y háblale más claro a los cubanos para que puedan decidir si quieren tus modelos neoliberales que quieres vender al país al mejor postor y que te están pagando dinero para ver cómo las grandes transnacionales americanas entran a esclavizar a los cubanos, o si, como tú dices, los cubanos no quieren seguir a un socialista como yo, a un humanista como yo, que aún cuando estoy defendiendo la economía de mercado real, aun cuando estoy defendiendo las libertades democráticas, aun cuando estoy defendiendo un mundo mejor, tú dices que por ser socialistas no me van a seguir. Veremos qué pasa en el futuro. Muchas gracias a todos. Nos vemos los próximos días. Vamos a seguir con temas calientes de política y de todo. Y creo que les haya gustado esta directa. Un abrazo.